otra vez se recordó ayer un nuevo aniversario de ese 24 de marzo del 76, que ha marcado a tantas generaciones, o a una generación en particular. Lo tengo en línea al licenciado Luis Labraña, ex combatiente, ex guerrillero, y él nos va a contar un par de cosas de lo que pasaba en aquellas épocas. Luis Daniel Quinteros de Fénix La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Por favor, buenas tardes, mucho gusto en conocerlo. Luis, está bien presentado así, ex guerrillero. Exactamente, ex guerrillero, ex Fuerzas Armadas Revolucionarias, montoneros y Fuerzas Armadas Peronistas. Usted perteneció a los tres, digamos. A las tres en distintas ocasiones, ¿no? En distintas ocasiones. Luis, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué le trae a la memoria cada 24 de marzo? Me trae el golpe del 24 de marzo, donde todos los peronistas lo esperábamos con cierta alegría, porque pensamos que era un sector del peronismo, ¿no? Pensamos que iba a purificar, porque estamos enfrentados los peronistas, digamos, los peronistas llamados de izquierda o de la guerrilla, con el peronismo ortodoxo. Y como muchos argentinos, creíamos que se normalizaría la cosa y no que se iba a producir este agujero, digamos, histórico que se produjo. De cualquier manera, cuando yo pienso en el 24, ahora pienso en los muertos, por supuesto, no puedo evitar eso, pero no me gustan las fantochadas de enfrentamientos como fue ayer, ni que se utilice un acto como el 24 para hacer política partidaria, todo ese tipo de cosas me convulsionan un poco. No sé, sí. Luis, usted me acaba de decir recién, el peronismo esperaba con cierta expectativa, alegría, a veces usó la palabra, el golpe. En realidad toda la clase política, Luis, esperaba ese golpe. O sea, debe haber sido el golpe más esperado por la sociedad argentina, me parece. Hasta la izquierda dicen que pedía el golpe. Sí, es verdad, la izquierda también pedía el golpe. Pero lo más unas cosas más llamativas fue cuando Balbín le dice a Videla, esto contado por ellos mismos, me vinieron a ver y me vinieron a preguntar, ¿qué está esperando general? Y después resulta que son todos padres de la democracia, peronistas, radicales, comunistas, después son todos padres de la democracia. A ver, Luis, a ver, porque no entendí bien. Balbín, mítico caudillo radical, le dice a Videla qué están esperando. Exactamente, ¿qué está esperando general? Y él le dijo, ya está, le contestó. Esto lo sé por la familia militar, ¿no? O sea, había una cierta connivencia, Luis, en algún punto. Absoluto. Yo creo que, no quiero hablar mucho de política porque en realidad entiendo muy poco de política. Y digo entiendo muy poco de política porque lo mío, el hecho político mío, el hecho de las Fuerzas Armadas revolucionarias, etcétera, fue un hecho que siempre me pregunto por qué sucedió, por qué surgimos, por qué una clase, digamos, un sector de la juventud, de clases medias, culto, se lanza a las armas contra el Estado, cuando el Estado estaba apoyado por los comunistas o contra los comunistas, por los peronistas o contra los peronistas. No llegamos a comprender nunca lo que era el juego político. Por ejemplo, el Partido Comunista fue el único partido que no fue perseguido, tuvo algunas bajas, pero el Comité Central del Partido Comunista, la calle Entre Ríos y Estados Unidos, estaba abierto, entraban y salían. ¿Cómo se lo puede explicar uno esas cosas? Bueno, Luis, para hacer, no me considero un conocedor, pero he leído bastante sobre la época, tengo algunos libros que he comprado, entre ellos uno que se llama Doble Condena, que lo escribe la hija de Quieto. Sí. Que ella, en ese libro, no lo dice, pero apunta a Firmenich como uno de los que mató a su papá. Y así es correcto. O sea, Firmenich no solo mató a su papá, Firmenich and Company, los que están vivos, negociaron con Macera en París y entregaron a todos los jóvenes que los seguían a ellos, que estaban hijos de exiliados, algunos que nunca habían conocido a Argentina, digamos, o eran chicos que se fueron, y los que estaban exiliados porque eran los padres, los mandaron en una contraofensiva donde ya estaban esperándolos acá y los entregaron. Eso lo hizo el señor Firmenich junto con Macera.
Macera, Luis Macera, que quería ser el sucesor de Perón. Exactamente, exactamente. Entonces todos estos señores de las conducciones que ahora que ahora vuelven a la política algunos, son unos miserables, fueron siempre unos miserables. Nosotros nos equivocamos, yo reconozco que nos equivocamos, nos alzamos impotentes realmente éramos, porque no podíamos pelear contra el ejército argentino, y ya lo había advertido Perón: ustedes están locos si quieren enfrentarse con el ejército argentino, no saben con quién se enfrentan. No dijo la Fuerza Armada, dijo el ejército argentino. Todos estos personajes están sueltos, y estos personajes están de vuelta reivindicando ese proceso equívoco nuestro. Yo reivindico el heroísmo nuestro, la entrega nuestra, eso lo reivindico, porque, digamos, entregábamos todo por todo y no recibimos nada, excepto la muerte, o quizás un triunfo político para el general Perón. Cuando se fue el general Perón, cuando, digamos, Perón ya va a volver al país, yo le puse las armas. Pero hasta ese momento creíamos en el peronismo, creíamos en Perón, creíamos en los políticos, creíamos en la revolución, creíamos en Cuba, creíamos en Vietnam, creíamos en todo. Cuando pasan los años, yo voy a vivir a Europa, digamos, me miro al espejo, no quiero decir cómo me sentí, pero ya se imagina. Luis, ¿cuántos años tenías cuando te sumaste a la lucha armada? Y mirá, yo me sumé, yo milito desde muy jovencito. Comencé en la Juventud Comunista, después a los 16 años iba con mi compañera caminando por Parque Patricio, íbamos pendejos, ¿no? Que éramos obesos, y había una manifestación de obreros, que yo siempre lo digo siempre lo mismo, obreros vestidos con overol, todos de azul, un acto no sé qué, y la policía carga con la montada. Y la gente comienza a gritar Perón, Perón, y tirar piedras. Y de repente mi compañero y yo nos encontramos gritando Perón, Perón, tirando piedras. Y a partir de ahí se nos hizo un ídolo Perón. Equívoco no, se nos hizo un ídolo. Después tengo una oferta para entrar en las Fuerzas Armadas Peronistas. Ingreso a las Fuerzas Armadas Peronistas. El primer choque que tenemos es en Rincón de Milberg. Íbamos a asaltar un blindado de San Fernando, con Diego Frondizi, que era sobrino de Arturo, con Manuel Belloni, el hijo de, bueno, no me acuerdo el nombre, y otro compañero más que se salvó. Y ahí en un tiroteo mueren asesinados a sangre fría, pues se habían entregado Manuel Belloni y Diego Frondizi. Ahí tengo un roce con la FAP, porque considero de que estamos haciendo las cosas mal, y o sea, me parece una persona y me dice: mira, los montoneros te quieren conocer, quieren hablar con vos. Y me citan en un bar que estaba en Córdoba, casi llegando por Río, no sé si ubicás Buenos Aires. Sí, más o menos. Bueno, cerca de la Facultad de Medicina, sí, por Córdoba. Bueno, había dos bares que uno se llamaba El Paulista y el otro no me acuerdo cuál. Ahí me encuentro con una persona que se presenta y me incorpora a Montonero, sin saber yo que era el máximo líder de Montonero, que era el Pinguri. Hover. Y bueno, ahí ingreso en Montoneros y comienzo a desarrollar mi vida en Montoneros, a laburar en una villa. ¿Qué año era, Luis? ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando? ¿Antes del 76? Sí, fue, ¿sabes cuándo? Cuando ocurre lo de Trelew, porque yo rompo con Montoneros, porque Montoneros no interviene en la liberación de la gente de Trelew. Entonces yo me voy, eso fue en el 72, si no me equivoco. Claro, sí. O sea que yo entré en Montoneros en el 71. Estuve muy poco tiempo en Montoneros. Después pasé ya a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Por eso, Luis, la violencia armada, porque esa, a ver, seguramente, y no sé si lo pudo ver, y si no se lo recomiendo que lo vea, el Gobierno Nacional lanzó un video por el día del 24 de marzo con el off de Antonio Laje, contando esta otra parte, ¿no? La que por ahí no nos contaron, porque yo tengo 52 años y recuerdo que en la secundaria no nos enseñaron esta otra parte, que es como usted dice, mal o bien, uno puede estar de acuerdo con los ideales que tenía Montoneros, Herbie y esas organizaciones, pero no nos contaron esa parte, Luis. Esa parte no quedó en la historia. Está bueno que esto que anunció el gobierno de desclasificar, ¿usted lo ve con buenos ojos? ¿Que sepamos toda la verdad? Mira, primero tuteame, como tiraste recién. Segundo, el primer libro que escribió Laje, yo fui el que lo presenté en el círculo militar.
Mirá, mi posición es esta. Fue una guerra. Fue una guerra. Hubo vencedores y hubo vencidos. En una guerra nadie es bueno. Los norteamericanos bombardearon Hiroshima, los rusos saquearon Berlín, ahora en Ucrania están haciendo masacres, los cohetes de Hamas caen en el medio de Israel, y los de Israel los de Hamas, y matan poblaciones enteras. Entonces en una guerra no hay ni buenos ni malos. En una guerra ambos son víctimas de la maldad. Eso es el punto mío. Por lo tanto, en este momento lo que yo sostengo es que si realmente somos humanos, tenemos que liberar a todos los presos que pertenecieron al bando militar y que están detenidos ahora. Cuando yo, que pertenecía al otro bando, estoy libre, ellos tienen que estar en sus casas. Primero porque son gente mayor, y segundo porque cuando analicemos a través de las décadas qué pasó en la Argentina, vamos a decir, fue muy sangrienta la represión de las Fuerzas Armadas, pero salvaron la nación de caer en manos del comunismo. Esa es mi posición. Por eso me llevo bien con Laje, por eso Por eso, pero, Luis, no podrías haber ido ayer a la marcha, te hubieran gritado negacionista. No, no quiero ser, pero que empieza con C a patada. Claro. Me anda una paliza o me han colgado. De cualquier manera, yo soy bastante provocador. Es decir, yo estoy trabajando en el barrio Boedo y voy a los boliches, que digamos que son boliches de intelectuales, de historia, voy y me siento a comer y nadie me provoca. Pasan por mi lado, me miran, murmuran, pero no me provocan. Pero no podría haber ido a la marcha. Aparte no le encuentro sentido a esa marcha. Esa fue una marcha que costó, esa marcha se pagó con las jubilaciones, con la salud, con todo lo que robaron durante décadas los kirchneristas. Y así se pagó la marcha. No era una marcha, digamos, espontánea, con una bandera tan larga que yo, si la vendiera, podría, no sé, vivir un año comiendo. Pero era impresionante la bandera que hicieron. Y después se enfrentaron entre ellos. Eso es lo que quieren hacer. ¿Qué quiere la oposición? ¿Ganarle a Milei para enfrentarse después como nos enfrentamos nosotros en la época peronista a los tiros? Luis, Decime. ¿es a usted al que se le ocurrió la cifra de 30.000? Sí, claro, fui yo. Lo que sucede es que... ¿Por qué tenían que ser 30.000, Luis? No tenían por ser 30.000, tenía que ser más de los 4.000 que llevaron las madres. Entonces dijeron, para dar el dinero, para conseguir el dinero, para demostrar que era un genocidio, que era una masacre lo que estaba haciendo, tenía que haber más víctimas. Entonces le dicen a las madres, mire, esto es poco, ¿por qué no esperan un tiempo y vuelven con otra planilla, digamos, con algo más? Luis, disculpe, sí. Luis, pero es tremendo lo que me está diciendo. Usted me dijo que no lo tuteé. Luis, me estás diciendo que para que califique como genocidio y conseguir apoyo internacional, financiamiento, tenía que ser determinada cifra y no llevaron esa cifra, ¿es así? Claro, porque cuando las madres dicen es un genocidio, la mujer de Einaudi, que era el primer ministro holandés, les explica, mire, ustedes no pueden hablar de genocidio con 4.000 personas, porque nosotros, eran, digamos, de raíz judía, sí sufrimos el genocidio con 6 millones de personas. Entonces ustedes pueden decir que fue una matanza muy grande, lo que quieran, pero tienen que ser más de 4.000 para, digamos, golpear la moral o los bolsillos de los que ustedes necesitan. Entonces nos reunimos todos los que estamos exiliados y otros que han venido de otros países a discutir. Yo, una persona, estaba muy enfrentado siempre con todos, porque yo ya estaba haciendo mi carrera universitaria, tenía mucho repudio por los políticos exiliados que seguían con Montonero, con el RP, con todos esos grupos, pero participé igual como argentino. En el momento que se discuten todo, no se ponían de acuerdo, digo, ¿por qué no se dan de joder? No sé si fueron tales palabras o si fue tal cual, pero es una imagen. Pongamos 30.000, yo voto por 30.000, chao, me voy, y me fui. Después me encuentro la sorpresa que pusieron 30.000. Ahora, ¿qué sucede? Da lo mismo si puse 30.000 o 100.000 si queríamos hacer un golpe de efecto. Pero el problema es que a pos de eso, en la actualidad, se utilizan los 30.000 para robar 22.000 desaparecidos que no existen y que cobraron el dinero del Estado. Es decir, los kirchneristas dijeron, sí, son 30.000, pero como había 8.000 en la lista, hay 22.000 o 21.000
que cobraron del Estado la cantidad de dólares que correspondía por la indemnización. Es decir, robaron al Estado diciendo que eran parientes de desaparecidos. Y esa plata que le robaron al Estado se la robaron al pueblo argentino. Son unos miserables. Luis, hace un ratito pasamos un fragmento de Graciela Fernández Mejide que coincide con vos en cuanto a la cifra, en cuanto a que fue un número que se hizo para lograr cierto cometido. Ella también confiesa que no puede ir a las marchas. ¿Por qué abrazaste esas ideas, Luis, de joven? Vos decía recién, fue una juventud de cierta clase social, culta, acomodada. ¿Por qué tomaste las armas? ¿Sabés que nunca nadie me hizo esa pregunta? Y es la pregunta crucial. Todo el mundo habla de los efectos, pero nadie me hizo la pregunta de las causas. Sos la primera persona que me lo hace. Pero en tanto tiempo, Luis, ¿nunca te preguntaron? No, yo sí me lo respondí. Mirá, nosotros, la Argentina, ¿viste la famosa frase, el argentino nace donde quiere? ¿Por qué? Porque es como que tenemos patria, pero al mismo tiempo hay algo que vale más que la patria, y es nuestra condición de argentino, es decir, nuestra herencia cultural. Pero no es una herencia, es una genética cultural. Nosotros somos los hijos de los inmigrantes de todas partes del mundo, que fueron poblando la Argentina, que llegaron con dolor, que pasaron las guerras, que digamos que son socráticos, si querés, y tienen conceptos antiguos sobre lo que es la maldad, sobre lo que es el bien, lo que es el mal, los judíos, los cristianos, los maometanos, todos tienen el mismo concepto, digamos, del bien y del mal, y cuál es nuestra misión en la vida, digamos, proteger el bien. Entonces, con esa mentalidad, nosotros nos fuimos construyendo. Cuando llego a la escuela secundaria, yo no conocía lo que era la democracia. Yo conocí lo que es la democracia en el 73. Antes no conocí la democracia. Eran golpe tras golpe de Estado. Y resulta que a mí, en la secundaria, me obligaban a estudiar educación democrática, donde me hablaban de la Constitución, me hablaban de todo eso. Cuando salía a la calle eso no existía. Yo creo que todo eso, más nuestra literatura, que era Sandokan, El Príncipe Valiente, El Zorro, y todos los que vos quieras, que eran todos justicieros, superhombres, nos fueron formando de una forma muy diferente a la que se formaron los antepasados y lo que se formarían ahora, por ejemplo. Teníamos un concepto de la justicia. Y bueno, creo que eso es lo que impulsó a yo quiero ser héroe. Esa creo que fue la locura, quiero ser héroe. Como lo era Sandokan, como lo era fulano, como lo era... Pero Luis, en ese momento, cuando decidiste tomar las armas, estabas convencido de lo que hacías. Sí, claro, estaba convencido de que la única forma que teníamos nosotros de restaurar la democracia, creía iluso, era el retorno de Perón. Claro que sí. Pensamos que Perón iba, digamos, a salvar el país. ¿Y cuándo te desencantaste, Luis, de todo? ¿En qué momento? Y ya cuando en el 72 ya estaba flojeando. Ya en el 73, cuando vino la democracia, dije no tengo nada más que hacer. Ojo, hasta que me fui siempre fui armado, porque yo estaba ilegal, donde me agarraban, me capturaban, desaparecía, o me mataban. Pero yo ya me he desencantado, o sea, me tenía que cuidar de la misma organización, porque Montoneros en su momento me juzgó sin mi presencia y me condenó a muerte. Todo ese tipo de cosas que suceden en las organizaciones. O sea, yo iba por la calle y no sabía qué tarado me iba a pegar un tiro. A su vez yo me cruzaba con uno de ellos y los tipos pensaban que yo le podía pegar el tiro a ellos. Fue un momento difícil. Y no sabía cómo salir del país, ayudé a otra gente a salir del país. Y yo soy hincha de River, ¿no? Sí. Fanático de River. Y jugaba Boca con Cruzeiro la final de América en Uruguay. Sí. Y ese día me puse la camiseta de Boca, me puse un fierro en el bolsillo, un bolsito con un poco de dinero que había juntado, un documento y alguna foto de los seres queridos, y me fui con hincha de Boca. Cuando llego al Aliscafo, van pidiendo los documentos así, cuando agarran mi documento se quedan mirándome. El tipo de duda, claro, una cosa es ser un barra brava, y la otra es un tipo bien vestidito, joven, yo tenía mucha cara de pendejo, algo extraño. Entonces me pone el documento ahí y abre un libro y comienza a mira el documento. En ese momento yo me meto la mano en el bolsillo y martillo
la pistola que tengo. Alguien me agarra la mano. En el momento que yo voy a disparar contra el suelo, el tipo que me agarra la mano alarga su mano, saca mi documento de la ventanilla y le dice, vamos, acá te rompe la bola con el pibe, vamos. Y pasaron todos sin documentación, digo, subieron al aliscafo. En el aliscafo me preguntan, ¿por qué estás armado? Digo, porque yo pertenecía a las organizaciones armadas y me estoy yendo del país. Los tipos estos me custodiaron, el partido se demoró, ¿no? Me custodiaron 3 días. Los que a mí me acompañaban, que eran en ese momento mi pareja y un amigo, me puteaban y me decían, tenés que irte ya, no, digo, yo me voy a quedar con ellos a ver el partido, pero yo soy hincha de River. No, en este momento soy hincha de Boca. Me quedé a ver el partido, me agarré a trompada con los uruguayos y con la policía, con que pegaban con sable, y llegué todo ensangrentado a Holanda, con la camiseta de Boca. Y así que siendo de River te peleaste por Boca. Sí, y tengo la foto y todo. Y le regalé mi pistola a ellos. Quisieron, no sé, habrán ido a robar, no tengo idea, porque eran unos bandidos, pero se jugaron por mí en un momento. Entonces siempre digo que cuando Boca juega en el exterior, yo hincho por Boca. Cuando juega contra River, no lo quiero matar. Está bien. Luis, la última. Decime. Firmenich, Mario Eduardo Firmenich y la cúpula de los que eran los jefes, ¿no?, de las distintas organizaciones, ¿se hicieron millonarios durante esa época? ¿Y aún hoy disfrutan de esa plata? Sospecho que sí, porque me acuerdo Galimberti con la vida que estaba dando cuando vino acá, no sé, no era pobre, no era la vida de un pobre, no era mi vida, viste, que tenía que ir a laburar. O sea, yo laburo en un centro cultural y cobro $1 millón de pesos. Y hace 20 y pico de años que laburo en el centro cultural, 22 años, no, con 24 años. Y los tipos se mueven con coches de alta gama, con custodia, de un país. Y bueno, Galimberti, Luis, no fue al último socio del que secuestró. ¿No terminó de socio? Sí. Sí, claro. Sí. Se repartieron la plata, sí, claro. Sí, o sea, es incomprensible muchas cosas, pero bueno, es la política. O sea, o la entendés y la aceptás, y si la aceptás, digamos, tenés que estar o no estar, pero tenés que aceptar que es la política. Estoy y soy parte de la política, de la casta, como diría Milei, o no estoy, pero acepto que la casta existe. Porque si la casta no hubiera cometido los errores administrativos que hicieron desde los años 40, digamos, hasta que aparece la guerrilla, quizás la guerrilla nunca había aparecido, pero la voracidad de la casta o de la clase política y la incapacidad para gobernar el país llevó a la locura nuestra, o sea, que nosotros creíamos que éramos Robin Hood. La última, Luis, porque ya Sí. tengo que entregar bien las noticias, una nota que ojalá te pueda hacer otra nota más extensa porque es un placer hablar con vos. La última, Luis, por sí o por no, y agradeciéndote infinitamente la nota. El peronismo, pues yo noto que aún reivindicás al peronismo ese que practicaba mi viejo. Mi viejo era peronista de Perón, decía él. ¿El peronismo se tiene que sacar de encima de una vez al kirchnerismo y para siempre, sí o no? El peronismo no existe. Está bien. Hay una cosa que nadie se dio cuenta todavía. Perón no hizo el peronismo. El peronismo fue un movimiento obrero, social, económico de la década del 30 que generó un líder. El peronismo lo hizo a Perón y Perón ya lo condujo al peronismo, pero cuando el peronismo cae y se va deformando, Perón también cae. Y ya nunca más pudo retomar a ese peronismo que lo hizo a él, porque el último peronismo lo condicionaba a él, los sindicalistas los condicionaban a él, la gente del partido lo condicionaba a él, y él quería condicionarlo. O sea que el peronismo fue un sueño que tuvimos los argentinos, o los que vivieron en esa época. Mi viejo era comando civil, ¿no? Pero los que tuvimos en esa época fue un sueño de revolución, un sueño de justicia social, de la bandera del peronismo. Fracasó. Nos guste o no, fracasó. Luis, no existe, está muerto. muchísimas gracias por atendernos, Luis, de verdad. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para usted. Hasta pronto. Luis Labraña, ex militante nos nombró a los tres, por lo menos los dos más fuertes, ¿no? El ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, y Montoneros. Habló de la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas. Habló de algo que un pelado parecido a mí les dijo este 24 y el 24 del año pasado y el 24 del otro año y del otro año y del otro año. Lo dijo Luisito recién.
nos peleábamos nosotros los de izquierda, se nota que Luis, y no lo estoy juzgando ni calificando, se nota que Luis es de derecha, es del peronismo de derecha. ¿Hubo un peronismo que se dividió en dos en esa época? Claro que sí, un peronismo de derecha que es el que se da cuenta que cuando Perón vuelve de España, del exilio, que vuelve a Ezeiza, hay una masacre en Ezeiza, que desvían el avión, mi viejo estuvo a punto de ir a Ezeiza porque mi viejo era fanático. Perón ya viene con otras ideas, viene con una idea más de acercarse a Estados Unidos. Entonces se enoja el peronismo de izquierda, el de Montoneros y demás, que estaba más con Fidel Castro, con el Che Guevara, esa historia de Rusia, y Perón venía con otra historia. El canto en la plaza, y con esto vamos a las noticias, si buscan el video lo van a encontrar. Esto que estoy diciendo no es chamullo, esto lo pueden chequear, no es un andar a chequearlo, no, esto lo pueden chequear. Perón da un discurso atrás de un vidrio blindado. Cuando vuelve de España, Perón da un discurso, que creo que fue uno de los últimos, atrás de un vidrio blindado, para que no los maten. Los montoneros que estaban en la plaza le empiezan a gritar: ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno nacional. Le gritan desde la plaza y Perón les responde corriéndolo: estúpidos imberbes, váyanse. Después Isabel termina firmando el decreto para que exterminen a la subversión con Videla, que había sido nombrado por Perón. ¿Se dan cuenta? Todo lo trajo el peronismo. A esa porquería que vivimos en los 70, que yo no la viví, que la vivieron los otros, yo no. La trajeron ellos. Es toda de ellos. Por eso digo que es una celebración, no sé qué carajo es el 24 exactamente, pero es de ellos. No la siento mía. No la siento mía. Noticias con Flor y ya volvemos. Todas